Damas y caballeros, quiero saludarlos en esta conferencia del Instituto Schiller. Hay muchas personas honorables en el público a quienes presentaremos durante el evento. Pero permítanme saludar especialmente al cónsul general de Etiopía, al señor Mukunda. Así que permítanme comenzar con una idea de Gottfried Wilhelm Leibniz. Él dijo que realmente vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este es un concepto ontológico muy fundamental. Es la idea de que vivimos en un universo en desarrollo y lo que hace el universo el mejor de todos los posibles es su gran potencial de desarrollo. Ha sido creado de tal manera que cada gran mal estimula la creación de un bien aún mayor. Y yo pienso que cuando hablamos de la nueva ruta de la seda y los grandes cambios que han ocurrido en el mundo, especialmente en los últimos 4 años, es exactamente ese principio funcionando, porque era la falta de desarrollo patente del viejo orden mundial que causó el impulso de China. Y al arraigarse el espíritu de la nueva ruta de la seda, ahora muchas naciones del mundo están absolutamente determinadas a tener un desarrollo que le dé una mejor vida a todo su pueblo. Ahora, yo pienso que la nueva ruta de la seda es el ejemplo típico de una idea cuyo tiempo ha llegado. Y una vez que una idea de esa manera se vuelve una realidad material, se vuelve una fuerza física en el universo. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ver la evolución de esta idea, que en muchos sentidos realmente empezó con este gran caballero, mi esposo, Lyndon LaRouche, quien hace muchas décadas, casi hace medio siglo, tuvo la idea de un nuevo orden económico mundial justo. Y esto luego se manifestó aún más en los 1970, en los 1980, pero especialmente en 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró. Esta idea de crear un nuevo orden económico mundial justo se volvió muy prominente. Yo personalmente tuve la oportunidad de ver cómo se difundió esto después de que Xi Jinping en el 2013 en Kazajistán anunció la nueva ruta de la seda. Yo visité China en el 2014 y en ese momento todavía era un pequeño número de oficiales que hablaban de eso. Pero se diseminó rápidamente. Hubo ferias industriales en todas las ciudades en China. Hubo cientos de simposios internacionales. Los países del BRICS empezaron a unirse al mismo espíritu. La Organización de Cooperación de Shanghái. En total, más de 100 grandes naciones y organizaciones internacionales. Se extendió al Foro de la Franja y la Ruta al principio de este año en mayo, donde 29 jefes de Estado hablaron y 110 naciones participaron. Y yo pienso que esta determinación del pueblo chino de lograr un nuevo orden económico mundial se consolidó de una manera completamente nueva en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista en octubre. Y esto ha generado una perspectiva completamente optimista. Xi Jinping anunció de que China para el año 2020 será un país en el que se haya erradicado la pobreza completamente. Ahora, pienso que esto es maravilloso y se debe creer absolutamente porque China ha tenido un milagro económico increíble. Ha elevado a 700 millones de personas de la pobreza
ahora tiene solo 42 millones de personas en la pobreza. ¿Y por qué no tendrá éxito de que no haya más personas pobres para el año 2020? Para el año 2035, China se supone que será un gran país socialista moderno con características chinas, que a mi parecer significa que serán características confucianas principalmente. Para el año 2050, China será, según Xi Jinping, un gran país socialista moderno con características chinas, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso. Así que el pueblo de China, para entonces, se supone que será más feliz y tendrá una vida más segura y saludable. Pero también la gente de los otros países del mundo se supone que tendrá una vida mejor, más saludable y más feliz. Ahora, los medios chinos anunciaron muy orgullosamente de que esta es una gran visión para el futuro, que ha nacido una nueva era. Xinhua escribió que China hará una nueva y mayor contribución a la noble causa de la paz y el desarrollo de toda la humanidad. Bueno, es muy fácil que los chinos entiendan eso, porque todo el país ya está unido en torno a esta misión. El espíritu de la nueva ruta de la seda se ha arraigado también en los más de 70 países que están cooperando en ella. Y ya hay mucha gente en el occidente que también entendió esto, ya sea porque tiene inversiones en China o sabe que la nueva ruta de la seda es el programa de infraestructura más grande en la historia. Ya es 12 o 20 veces más grande de lo que era el Plan Marshall en el periodo de posguerra, sin las connotaciones militares, sin embargo. Básicamente, ha hecho que todo el mundo que conoce de este proyecto se entusiasme completamente. Pero naturalmente hay aquellos que en el occidente se oponen completamente. En este momento existe la lucha del viejo paradigma de la geopolítica en contra del nuevo paradigma de una humanidad. Los representantes del viejo paradigma dicen, lo que Xi Jinping dice es solo propaganda vacía. La verdadera intención de los chinos es reemplazar a Estados Unidos como la nación hegemónica. Xi Jinping es un dictador. Él solo quiere tener un sistema que es una amenaza al modelo occidental de la democracia orientada a los mercados. Por lo tanto, es malo. El presidente de la Comisión de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, incluso fue al extremo de explicar en su llamado informe sobre el Estado de la Unión de que la Unión Europea tiene toda la intención de bloquear las inversiones chinas en Europa bajo cualquier pretexto. Hay varias organizaciones como MERIX o el grupo Rhodium que básicamente la ven como un desafío geopolítico. La revista Spiegel de la semana pasada tenía una historia de portada con letras en chino en la portada, Xinlai, que significa despierta, y era un artículo sobre despertar al gigante, diciendo que cuando Trump fue a China hace solo 2 semanas, él se postró, y de que este fue su discurso de despedida, entregando el liderazgo del mundo, que el occidente debe despertar urgentemente y unirse en contra del ascenso de China, de que los logros chinos son una amenaza a los valores y al sistema del occidente. ¿No les parece chistoso? Un día los titulares dicen de que el derrumbe de los bancos chinos y de la economía china va a catalizar el derrumbe del sistema financiero, y el siguiente día los mismos periódicos escriben de que China está a punto de controlar al mundo. Así que, obviamente, algunos de estos detractores están completamente asustados sobre el hecho de que el viejo orden, la idea de que puede haber un mundo unipolar y un control geopolítico basado en la relación especial angloamericana en la tradición de Churchill y de Truman en el periodo de posguerra, y lo que los neoconservadores empezaron a crear después del derrumbe de la Unión Soviética, de que ese sistema claramente no está funcionando. Y pueden ver, hay una revuelta en contra del sistema. El Brexit
la derrota de Hillary Clinton en las elecciones estadounidenses, el no al referendo en Italia, el lastimoso derrumbe de las pláticas de la coalición de Jamaica en Alemania. Se derrumbaron porque ninguno de los partidos participantes tenían una visión para el futuro o ninguna idea importante. Así que estos grupos no comprenden la alineación estratégica que cambia rápidamente que sucede en el mundo. Y el común denominador de todos estos fenómenos es que las élites occidentales, neoliberales, izquierdistas liberales, son completamente incapaces y no están dispuestas a reflexionar sobre las causas de la caída de este sistema occidental, que son la brecha de los ingresos completamente ridícula, donde 8 individuos tienen tanta riqueza como la mitad del resto de la humanidad, donde la brecha entre los ricos y los pobres es cada vez mayor en cada país. La política de cambio de régimen, de la revolución de color, la situación pésima de la crisis de refugiados. También la gente ha vivido que por lo que hemos luchado durante literalmente siglos en términos de los derechos civiles, casi ha desaparecido sin discusión alguna. Tenemos toda la vigilancia de la ASN, el GCHQ, el Servicio Secreto Británico. Los valores occidentales de la democracia están en ruinas. Si el liderazgo demócrata decide un año antes de la convención del partido quién debe ser el candidato y luego manipula la elección en contra de Bernie Sanders por un año, esa no es una muy buena imagen de la democracia. Está la colusión del Partido Demócrata de Estados Unidos con la inteligencia británica y el MI6 para inventar el Russiagate en contra de Trump. Está la colusión de los dirigentes de la inteligencia de Obama en contra del presidente electo de Estados Unidos. Si observan a los famosos derechos humanos del Occidente, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU denunció que lo que la Troika ha hecho en países como Grecia ha violado los derechos humanos completamente. Hay un silencio ensordecedor con respecto al genocidio en Yemen, dirigido por los británicos y los saudíes. También las Naciones Unidas ha llamado a la manera en que la Unión Europea ha tratado a los refugiados como una violación a los derechos humanos. Cuando estas personas critican a China, lo que pueden ver es que ellos proyectan sus propias intenciones y sus propias maneras de ver a China y a la nueva ruta de la seda. Esta gente en el occidente que ataca a China no puede imaginar la existencia de un gobierno que está verdaderamente dedicado al bien común y al desarrollo armonioso de toda la gente, porque piensa que el mundo es un juego suma cero, que para que uno gane, otro debe perder, que tiene que controlar las reglas del juego para hacer trampa. Si no puede hacer eso, es un perdedor. Ahora, todo esto lleva a conclusiones muy absurdas. Por ejemplo, en 1995, Lester Brown, que es o era el presidente del Instituto Earth Policy, tenía un gran cuento de miedo. ¿Quién alimentará a China? Diciendo que el número cada vez mayor de gente en China significará que habrá una demanda cada vez mayor de alimentos, lo cual va a sobrecargar la demanda del suministro de alimentos en el mundo. Naturalmente, esto es solo la vieja idea malthusiana de que el número de la gente crecerá más rápidamente que la cantidad de alimentos. Y si ven a China hoy en día, ellos pueden perfectamente alimentar a 1.400 millones de personas. Y les puedo asegurar, con una comida excelente, que muchos países deberían tener envidia de tener tal comida, como los británicos, por ejemplo. Y China ahora produce 30% de la economía mundial. Así que la realidad es bastante diferente de lo que muestra la prensa occidental. En el 2014 publicamos un estudio llamado La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Eso es exactamente lo que está pasando.
Lo que empezó solo con la línea de la vieja ruta de la seda entre China y Europa, ahora rápidamente se está convirtiendo en 6 grandes corredores de desarrollo. Ya hay 40 vías ferroviarias de China a diferentes lugares europeos en las que viajan trenes de carga cada semana. Los países del grupo 16+1, es decir, los países de Europa Oriental y Europa Central, llevan a cabo una conferencia en este momento en Budapest, dado que colaboran completamente con la nueva ruta de la seda. Hay una nueva ruta de la seda de los Balcanes. El presidente de Panamá acaba de estar en China para celebrar que Panamá cambió sus relaciones diplomáticas de estar vinculado con Taiwán, ahora están aliados con China. El presidente de Panamá dijo que toda Latinoamérica se unirá a la nueva ruta de la seda y esto no está dirigido en contra de Estados Unidos porque también invitaron a Estados Unidos a participar. La nueva ruta de la seda ha llegado a África y ahí ha cambiado el estado de ánimo de una manera increíble. Ahora hay un total sentido de optimismo. Pero el cambio más importante, naturalmente, es el de Estados Unidos y la relación entre China y Estados Unidos. En el viaje reciente del presidente Trump, donde él estuvo en una visita de Estado de 2 días, el resultado obvio fue de gran consecuencia, porque si las 2 economías más grandes del mundo tienen una buena relación, entonces la paz mundial está avanzando en una dirección muy positiva. Recuerden que la política de Obama era el llamado pivote de Asia y el TPP, que fue la idea de rodear a China y de excluir a China. Y todavía hay un elemento de la geopolítica, así que debemos tener cuidado cuando se use el término India-Pacífico, que es la idea de tener a Japón, Australia e India como un contrapeso a China. Pero el principal avance ocurrió cuando Trump visitó a China, donde Xi Jinping le dio el recibimiento más increíble, lo que él llamó una visita de Estado plus. Es decir, cerró la ciudad prohibida por un día. La ciudad prohibida es el conglomerado de palacios más grande, donde vivieron los emperadores chinos desde el siglo XVII. Es increíblemente bella, majestuosa, es realmente impresionante. Así que Xi Jinping usó todo el día para darle a Trump y a la primera dama una clase de la historia china. Tuvieron una hermosa cena de gala, presentaron 3 óperas de Pekín y quiero leerles una declaración que hizo el presidente Trump, porque pienso que deben conocerla, dado que la prensa occidental naturalmente no informa ni una palabra sobre esto. Así que Trump comentó al día siguiente de este recibimiento, él dijo: ayer visitamos la ciudad prohibida, que se yergue como símbolo orgulloso de la rica cultura china y del espíritu majestuoso de China. Su nación es un testimonio de miles de años de una historia viva y vibrante. Y hoy fue para mí un honor que la delegación china me recibiera justo aquí en el gran salón del pueblo. Este momento en la historia le presenta a nuestras naciones una oportunidad increíble para que la paz y la prosperidad avancen junto con otras naciones en todo el mundo. En palabras de un proverbio chino, tenemos que seguir adelante con la causa y forjar el futuro. Yo confío en que podamos hacer realidad esta maravillosa visión, una visión que será muy beneficiosa y de hecho grandiosa tanto para China como para Estados Unidos. Venimos de lugares distintos y tierras lejanas. Es mucho lo que une al Oriente y al Occidente. Nuestros países fueron construidos por personas de gran valor, de una cultura firme y el deseo de caminar largamente a través de lo desconocido hacia grandes peligros y superarlos. El pueblo de Estados Unidos tiene un profundo respeto por la herencia de su país y de las nobles tradiciones de su pueblo. Sus antiguos valores juntan el pasado y el futuro en el presente, tan bellamente.
Espero que el espíritu orgulloso de los pueblos estadounidense y chino inspiren nuestros esfuerzos para alcanzar un mundo más justo, seguro y pacífico. Un futuro digno de los sacrificios de nuestros ancestros y de los sueños de nuestros hijos. Ahora estoy segura que eso no es lo que leen en el Bild-Zeitung sobre Trump. Tampoco ellos nunca informan qué es lo que el presidente Trump está haciendo. Ahora, el embajador chino en Washington, Sui Tiankai, recientemente enfatizó que han habido 16 veces en la historia mundial donde un país en ascenso supera al país dominante hasta ese momento. En 12 casos, esto condujo a una guerra y en 4 casos, el país ascendente solo tomó el poder pacíficamente. Él dijo que China no quiere ni uno ni otro, sino que queremos tener un sistema completamente diferente, uno de una relación donde todos ganan, de igualdad y respeto entre las partes. Obviamente, la cuestión más importante estratégicamente, si piensan sobre eso, es que podemos evitar la llamada trampa de Tucídides, que fue la tensión y la rivalidad entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C., que condujo a la guerra del Peloponeso y al derrumbe de Grecia antigua. Si esto ocurriera entre Estados Unidos y China, en la era de las armas termonucleares, yo creo que nadie en sus 5 sentidos podría desear eso. Por lo tanto, todos deberíamos estar muy felices de que Trump y Xi hayan desarrollado esta muy importante relación. Yo me arriesgué en Estados Unidos en febrero de este año diciendo que si el presidente Trump logra tener una buena relación entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y Rusia, él pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Naturalmente, todo el mundo estaba completamente asustado porque esa no es la imagen que la gente se supone que debe tener sobre Trump. Pero yo creo que si miran a lo que está sucediendo, verán que Trump está en una muy buena posición de lograr exactamente eso. Así que él regresó de este viaje a Asia con acuerdos con China de un valor de $253 mil millones. Yo vi la conferencia de prensa del gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, y él dijo que ahora, gracias a China, hay esperanza en Virginia Occidental. Virginia Occidental es un estado totalmente en depresión, tiene una epidemia de desempleo y de drogadicción, pero él dijo que ahora podemos tener una producción con valor agregado y tendremos un futuro brillante. Así que el espíritu de la nueva ruta de la seda incluso se ha arraigado en Virginia Occidental. Obviamente, Estados Unidos tiene una gran demanda de la infraestructura, especialmente ahora después de la destrucción de todos estos huracanes, que solo para recuperar lo que se destruyó requiere $200 mil millones. Eso sin hablar de cómo prevenir desastres. Así que esto muestra que China va a invertir en la infraestructura de Estados Unidos y viceversa. Las compañías estadounidenses cooperarán en proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Todo esto ha causado un realineamiento estratégico. La relación entre el presidente Xi y Putin es la mejor en la historia. Han desarrollado una estrecha amistad y ahora mismo rápidamente se está ampliando la integración de la nueva ruta de la seda y la Unión Económica Eurasiática. En un acontecimiento separado, pero sin embargo relacionado, acaba de haber una visita histórica del presidente Bashar al-Assad de Siria a Sochi, donde se reunió con Putin. Lo que sucedió es exactamente lo opuesto de lo que podrían haber leído en los medios, que naturalmente dicen que Putin es un dictador y que Assad es horrible, pero lo que sucedió fue lo opuesto. Putin presentó a Assad al liderazgo militar ruso y Assad les agradeció por haber salvado a Siria. Recuerden, cuando hace un poco más de 2 años, Putin decidió que el ejército ruso intervendría en Siria para derrotar al ISIS. El país estaba en un caos total. No había esperanza. Al-Qaeda, el ISIS, ahora ellos han sido derrotados militarmente y la reconstrucción puede efectivamente suceder.
Assad invitó a los refugiados a regresar para ayudar a la reconstrucción del país. La ruta de la seda también se extenderá a Afganistán, hacia Irak, y esperamos que a todos los otros lugares alrededor. Ahora, este es el gran plan de Putin, que incluye al proceso de Astana, que integra a Turquía, Jordania e incluso trata de hacer que Arabia Saudita tome una dirección diferente. Así que la idea de ampliar la nueva ruta de la seda al suroeste de Asia, eso es algo que promovimos hace mucho tiempo. Pero en el 2012 tuvimos una conferencia del Instituto Schiller también en Frankfurt, donde dijimos que la única manera de detener el terrorismo y tener desarrollo y paz en el Medio Oriente era si todos los grandes vecinos, Rusia, China, India, Irán, Estados Unidos y también los países europeos, se unían para tener desarrollo. Y ahora, debido a la intervención del ejército ruso y la ampliación de la ruta de la seda por parte de China, es absolutamente una posibilidad. En este contexto, también está que la relación entre Putin y Trump ha tomado una mucha mejor dirección. En la secuela de la visita de Assad, ellos tuvieron una conversación telefónica de 1 hora y media. Y la gente en Rusia expresó después en varios niveles en la Duma, en el Consejo de la Federación, gran optimismo de que la relación entre Rusia y Estados Unidos ahora se puede volver más fructífera y mejor. Así que piensa sobre esto, porque yo sé que casi todo lo que digo va en contra de todo lo que escuchan en los medios occidentales. Pero piensen, ¿de quién proviene el impulso para la paz y el desarrollo? ¿Proviene de aquellos que atacan a Putin, Xi y a Trump y de los que están del lado de Obama? Obviamente ha llegado la hora de que la gente recapacite de cuál es la perspectiva occidental en todo este asunto o cambie los lentes con los cuales ve al mundo. Además del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y China en el suroeste asiático, el cambio más grande y el mejor como resultado de la nueva ruta de la seda es África. China ha invertido en África, en los ferrocarriles, ha construido un tren de Djibouti a Addis Abeba, construye otros trenes de Kenia que se supone que irán a Ruanda, plantas hidroeléctricas, parques industriales, pero especialmente en los últimos 4 años, la perspectiva de la mayoría de los africanos ha cambiado completamente porque ven por primera vez que la represión del colonialismo y el negarles el desarrollo a través de las condiciones del FMI, hay una posibilidad de verdaderamente desarrollar el continente. No quieren que les den ya más un sermón sobre la buena gobernanza, los derechos humanos, la democracia, sin haber desarrollo, que es lo que los europeos normalmente ofrecen, pero quieren ser tratados como socios iguales. Quiero hacer un tributo a esa persona que tuvo la visión sobre el desarrollo de África hace más de 40 años. De nuevo, mi dulce esposo. Él escribió en 1980 un documento para complementar el Plan de Acción de Lagos de la Organización de la Unión Africana titulado A detener el genocidio del Club de Roma en África, un comentario fundamental agregado al Plan de Acción de Lagos. Allí él planteó una visión hermosa, un gran plan para el desarrollo de África basado en el método científico de Larouche de la economía física, que a su vez se basa en Leibniz y la política de crédito de Alexander Hamilton. Larouche, por supuesto, le ha agregado mucho a eso. Él dijo, el concepto competente del proceso económico fluye originalmente de un principio moral, que inmediatamente es accesible a cualquier adulto sano o adolescente en cualquier parte del mundo, sin importar si es educado o analfabeta. Para que mi existencia individual mortal tenga algún valor, ¿cómo desarrollo y oriento mi práctica para producir algo que beneficie a las generaciones venideras?
Lynn define la ciencia económica como una faceta inseparable de la ciencia, útilmente llamada el arte de gobernar, que incluye el desarrollo de la ley y el progreso cultural de la gente, del desarrollo del individuo para dominar los principios legítimos de la composición del universo. Él presentó algo totalmente opuesto al Club de Roma de las tecnologías apropiadas y el desarrollo sustentable, que es solo otra palabra para prohibir el desarrollo. Al proponer modernizar a la fuerza laboral de una manera continua a los modos superiores de producción, cambiando las proporciones del empleo de ser ocupaciones productivas rurales a ocupaciones productivas urbanas, usando una densidad del flujo energético superior en el modo de producción de manera continua. Él tomó como punto de referencia para el desarrollo de África el desarrollo de Estados Unidos, y mostró cómo, por ejemplo, en la agricultura estadounidense a finales del siglo XVIII, el 98% de las personas trabajaban en la agricultura y hoy menos del 4%, que producen obviamente mucho más comida que en ese entonces, como un ejemplo para que África siga, incluyendo el desarrollo de carreteras, canales, ferrocarriles, la especialización de los agricultores, el aumento de la productividad en la agricultura y la industria, el abandonar la mano de obra intensiva a modos de producción con gran densidad de capital, una mejor educación, el desarrollo de la capacidad de la población para producir las alteraciones materiales de la naturaleza, con un aumento de la densidad relativa potencial de población y densidades del flujo energético superiores. Él dijo, el desarrollo de África debe ser dirigido a lo que las naciones de África se convertirán para el año 2000 y 2020. Esto fue escrito en 1980, es decir, hace 2 generaciones. Él dijo, el concepto necesario es uno del desarrollo de los poderes productivos de toda la población durante un periodo abarcando a 2 generaciones. Además de la infraestructura básica, lo que significa un sistema continental de ferrocarriles, canales, carreteras. Él propuso una cadena de nuevas ciudades de 250,000 a un máximo de 2 millones de habitantes. En el centro de cada nueva ciudad habría un complejo educativo, museos pedagógicos, bibliotecas, centros culturales, parques, instituciones de enseñanza e investigación, incluyendo instituciones de la ciencia médica y de investigación. Él propuso un sistema conectado de transporte rápido para las personas y la carga. Y también él propuso que hubiera una transición de un modo de transporte de bajo costo a otro. También la distribución de la carga en las ciudades, de los almacenes a las tiendas, entregas diarias de los productos perecederos tales como los alimentos, al centro del complejo educacional, luego a las áreas residenciales, áreas industriales y comerciales. Las ciudades no solo se suponía que debían estar funcionalmente bien diseñadas, sino hermosas, usando los principios de las proporciones platónicas en la arquitectura. Usando, por ejemplo, los métodos utilizados en las catedrales góticas o en la arquitectura del Renacimiento dorado de Italia. Incluía la idea de que hubiera muchos árboles, la flora, para que las personas fueran felices y el clima fuera moderado. Él dijo, la cosa esencial que los ciudadanos de tal ciudad deben vivir durante el curso de la construcción gradual de la ciudad es un sentido de progreso continuo de la perfección. Para ayudar a este proceso, debe haber la transferencia de la tecnología de los países desarrollados, financiada mediante subvenciones. Él hizo el punto correcto, que la transferencia de tecnología de Europa y Estados Unidos a África estimularía la economía en las naciones exportadoras, aumentaría sus ingresos fiscales. Y los países en desarrollo que reciben las subvenciones se convertirían en el cliente de la siguiente generación que compra en base de un crédito. Las naciones exportadoras se convertirían en los clientes prósperos del mañana y tendrían ganancias aceleradas de las reservas de capital.
y los países exportadores aumentarían su productividad y, por lo tanto, su riqueza nacional y per cápita. Ahora, eso es obviamente totalmente lo opuesto a lo que hizo el FMI, que atrajo a los países a la trampa de la deuda, que fue descrito muy dramáticamente por John Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico. Ahora, Lynn, por otro lado, dijo que las naciones exportadoras de tecnología deben buscar esas porciones de la fuerza de trabajo en las naciones en desarrollo que pueden modernizarse de inmediato a un empleo productivo utilizando las tecnologías más avanzadas, importadas del capital a ser exportado de las naciones industrializadas. La fuerza laboral puede asimilar las tecnologías avanzadas y eso debe ampliarse. Requiere métodos para promover el potencial de desarrollo de la población a gran escala. Así que la inversión en la infraestructura y el desarrollo de la población tiene que ocurrir al mismo tiempo. Él dijo, todo niño nacido en cualquier parte del mundo tiene el potencial para el desarrollo de sus poderes mentales al nivel suficiente para un uso directo competente de la tecnología moderna. Es ese desarrollo potencial que es la única fuente de riqueza. Ese desarrollo es un activo solvente a los ojos de un prestamista verdaderamente prudente. ¿Qué ocurre en el momento en que la mayoría de la población del mundo ha absorbido el desarrollo económico? En ese momento, debemos tener un aumento en la tasa del desarrollo de la tecnología tal que ya no necesitemos depender en la ampliación de la economía en escala. Cuando se haya completado esa transición a un nuevo orden económico mundial, tendremos cada vez más miembros de la sociedad que viven y trabajan como artistas, como las almas de oro que describe Platón, como almas bellas, como Schiller habla de eso, como Sun Tzu, la idea confuciana de un hombre noble, o la gente que vive en el nivel del paraíso en la comedia de Dante, o como Vladimir Bernatsky dice, que la noósfera, esa parte del universo físico que es dominada por la actividad creativa del hombre, va a controlar cada vez más la biosfera. De hecho, lo que está sucediendo ahora mismo es esto. Lo que Xi Jinping definió como la meta para el 2050 para China y el resto del mundo es tener vidas mejores y más felices, que se erradique la pobreza, que la gente pueda dedicar sus vidas a propósitos importantes y efectivamente se ha tomado esta dirección. ¿Es esto realista? Prácticamente puede escuchar los aullidos de protesta de los neoliberales y los neoconservadores en el occidente por igual. ¿Qué pasa con nuestros valores occidentales? ¿Qué hay de nuestra libertad y de nuestra democracia? O mejor, la democracia conformada por el mercado, como la señora Merkel le gusta decir. Debemos reflexionar a dónde nos llevan estos valores en Europa. Europa está completamente desunida. Enfrentamos una crisis financiera peor que la del 2008 que está a punto de golpear. La Unión Europea acaba de completar normas eliminando la posibilidad de la separación de los bancos que China acaba de volver a confirmar. Los movimientos de extrema derecha están aumentando. La crisis de refugiados ha hecho que la reputación de Europa esté por los suelos en el mundo. Hay un sentimiento en contra de la inmigración muy peligroso. Todo el tejido social y político de Europa se desintegra. Porque Europa, en su forma actual de la Unión Europea, es como una torre de Babilonia gigante que intenta amalgamar las culturas, los lenguajes, las historias, lo que conduce a cada vez más fricciones entre la integración supranacional y los intereses propios de estas naciones de Europa, sin siquiera mencionar la crisis de gobierno en Europa, que es la peor que haya habido desde 1949, desde la existencia de la República Federal Alemana. Ahora, no es la primera vez que Europa ha estado en mal estado.
Esto lo abordó Gottfried Wilhelm Leibniz en un documento de política de 1670, donde él nombró los desafíos de su tiempo: un comercio y fabricación mal establecidos, una moneda completamente arruinada, la incertidumbre de la ley y el retraso de todas las acciones legales, una educación sin valor, un aumento en el ateísmo, los morales terribles como si hubieran sido infectados por una plaga extranjera, una amarga lucha religiosa que nos debilitará y al final puede arruinarnos por completo. Así que esa era la situación que vio Leibniz. Esto era todavía en la secuela de los 150 años de guerras religiosas en Europa. Él tuvo la idea de que la solución era una unión de la antigua teología natural china con la cultura europea. Él le llamó una bella coincidencia que las dos culturas más desarrolladas en el mundo están como en dos polos que extienden sus manos entre Europa y China. Al crear un intercambio común entre ellos, la civilización podría alcanzar la siguiente etapa superior en la historia humana. En el prefacio de Novísima Cínica, lo último de China, él expresó esta intención. Leibniz siguió muy de cerca todas las noticias de China. Él tuvo un diálogo muy animado con muchos de los misioneros jesuitas, quienes le dijeron sobre todos los avances en la ciencia y la famosa polémica de los derechos, donde él se puso del lado de gente como Matteo Ricci, diciendo que hay una gran afinidad entre el confucianismo y el cristianismo. Él dijo que el confucianismo tiene mucho más que ofrecer que cualquier otro sistema de creencias conocido de su tiempo. Él dijo: necesitamos que los chinos manden misioneros a Europa para que podamos aprender de ellos la religión natural que casi hemos perdido. Propuso un intercambio de embajadores culturales que para su tiempo fue un concepto muy moderno. Él dijo: hay en China una moral pública admirable en ciertos aspectos, unida a una doctrina filosófica, o más bien a una teología natural venerable por su antigüedad, establecida y autorizada por aproximadamente 3000 años, mucho antes de la filosofía de los griegos. Para Leibniz, la afinidad de Confucio y el cristianismo, a pesar de todas las diferencias en la cultura, demostró que la humanidad tiene la característica universal de la razón. El hecho de que el emperador Kung Chi y él, Leibniz, llegaron a la misma solución matemática, le demostró el carácter universal de la razón humana y la especie. En la filosofía china, él enfatizó que la noción del Li se refiere al orden supremo del universo, en el que existe la armonía si cada ser ejerce su función legítima en su lugar apropiado, y junto con la noción del Ren, se parecen a la idea cristiana del ágape, el amor. Es usar diferentes terminologías y diferentes concepciones, pero tienen una analogía y afinidad, que es lo que Leibniz describe en su monadología. Según Leibniz, Dios ha creado el universo de forma de una armonía preestabilizada, donde el reino del mundo espiritual y material, el alma y el cuerpo están en total correspondencia. Esto es así porque Dios, en su anticipación divina, ha creado la sustancia material y espiritual de una manera ordenada y con tal precisión que incluso si siguen su propia legalidad incrustada en su naturaleza, aún así hay tal cohesión como si existiera entre ellos una inferencia recíproca y como si Dios, aparte de su contribución general, actuara concretamente en cada instante. Cada mónada, cada sustancia uniforme, refleja en su germen todo el universo en general.
pero solo se relacionan entre sí porque participan en el ser absoluto de Dios. Una vez que uno entiende esta cohesión interna entre la filosofía antigua china, especialmente en su expresión confuciana, y la idea de Leibniz, no es sorprendente que él no solo reconoció la afinidad, sino que concretamente pensó que un intercambio recíproco de ambas culturas se fusionaría en un nivel de civilización superior y más avanzado. Entre los planes de Leibniz para este proyecto estaba la creación de un lenguaje mundial, para lo cual él pensaba que el idioma y la escritura chinos eran los más apropiados. La creación de una Academia Mundial de Ciencias, donde los científicos chinos y occidentales trabajarían juntos. La creación de una ciudadanía mundial que permitiría a cada ser humano absorber todas las culturas del mundo. El papel futuro de Rusia para mediar entre China y el occidente. El desarrollo de Siberia en relación con el desarrollo del norte de África, y Pedro el Grande, con quien estaba en contacto, ordenó en 1712 la expedición de Fritz Jonathan Bering, en cuyo honor se nombró el estrecho de Bering. Además, el estudio comparativo de los idiomas para encontrar el origen común del lenguaje humano, que luego fue continuado por filólogos como Humboldt y otros. Una historia cronológica del Occidente y China, y el único museo donde he visto eso es el museo en Taipei, donde hay una hermosa exposición donde se ve arriba la historia de China y debajo lo que fue el paralelo en la cultura occidental, que les da una idea completamente diferente de cómo pensar sobre la historia universal. También el sistema binario, que se estaba convirtiendo en la base de las computadoras y ese tipo de cosas. El desarrollo de una clave que permitiera que fuera fácil aprender el idioma chino. Creo que todos los que han tratado de aprender chino estarían muy agradecidos de tal clave. El desarrollo de un método para enseñar la diferencia entre la cultura occidental y la cultura china. Los principios de un nuevo código moral para los estadistas occidentales y los políticos, pero también para el comportamiento de los ciudadanos entre sí mismos, basado en el confucianismo. Un análisis del confucianismo basado en los métodos occidentales, con el propósito de mostrar la cercanía al cristianismo occidental. Ahora, si ven todos estos planes de Leibniz, es absolutamente sorprendente cuán similares eran a lo que Xi Jinping está haciendo hoy con la política de la nueva ruta de la seda, que tiene aspectos de todos estos planes. Así que, ¿por qué en el occidente hay tanta gente que le cuesta aceptar la propuesta de una cooperación donde todos ganan, de todas las naciones, que muy claramente sería en beneficio de toda la gente? Permítanme regresar brevemente al final de la Segunda Guerra Mundial para encontrar las raíces de este problema. Franklin D. Roosevelt, en su famoso diálogo con Churchill en Casablanca, prometió acabar con el colonialismo y que Estados Unidos ayudaría a desarrollar a los países en desarrollo. Churchill, por otro lado, dijo que los británicos no pelearon la Segunda Guerra Mundial para acabar con el Imperio Británico. Desafortunadamente, Roosevelt murió en un momento muy inconveniente y Truman, que era un hombre muy pequeño, tomó el control de la Casa Blanca. Y recuerden, Lynn siempre dijo cuando él estaba en India qué tan consternada la gente estaba sobre la muerte de Roosevelt en ese momento. Así que Roosevelt, que era un aliado de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ya no estaba. Churchill llenó este vacío y básicamente él dio el famoso discurso de marzo de 1946, el discurso de la cortina de hierro en Fulton, Missouri, iniciando la Guerra Fría. Él propuso una nueva alianza basada en la relación especial entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Ese discurso de Churchill en Fulton cambió la perspectiva estadounidense sobre la URSS.
Luego siguió la doctrina de Truman en marzo de 1947, que permitió a tales atrocidades, por ejemplo, el que el senador Joseph McCarthy empezara una cacería de brujas en contra de cualquiera que se sospechara era un comunista debajo de cada cama. Ahora, eso es lo que está sucediendo con la cacería de brujas anti-Trump hoy día. ¿Qué sucedió en Europa? Recientemente hubo un artículo muy sorprendente en el Frankfurter Allgemeine Zeitung sobre una exhibición que está tomando lugar en Berlín ahora con motivo del 50 aniversario del escándalo que está surgiendo ahora en torno al Congreso para la Libertad Cultural. El Congreso para la Libertad Cultural, que duró de 1950 a 1967, fue el gigantesco programa de guerra cultural de la CIA con el objetivo explícito de reclutar a la gente izquierdista, a los comunistas, para una guerra fría antisoviética. Ellos, en realidad, querían destruir los axiomas en la población que hicieron posible a un Franklin D. Roosevelt, porque Wall Street estaba completamente asustada sobre la implementación de la Glass-Steagall por parte de Roosevelt, el nuevo pacto, el tener una alianza con la Unión Soviética. Así que en el momento en que Truman entró al poder, ellos, en colaboración con los británicos, empezaron a tener la idea de establecer un cambio de paradigma en la población con una perspectiva izquierdista liberal, lo que tenemos hoy. Esto es lo que el artículo del FAZ dijo. Dijo que la CIA no planeaba patrocinar movimientos reaccionarios. Ellos crearon exactamente esa perspectiva axiomática izquierdista liberal que es la visión políticamente correcta en Europa hoy día. Y creo que es importante reflexionar sobre esto, porque eso es exactamente lo que ellos hicieron con los hermanos Dulles bajo el mando del alto comisionado John J. McCloy. Si miran a esta operación, que fue enorme, comprendió a 35 países, 20 revistas, controlaron prácticamente cada exhibición de arte, cada evento cultural. En Europa hubo muy pocos escritores, poetas, músicos, historiadores, críticos o periodistas que no estuvieran conectados con este proyecto. Algunos a sabiendas, muchos sin saber. Era parte de la Guerra Fría luchar por la liberación de la mente humana. El CLC actuó como un cartel. Controlaron a toda la industria cultural y la basaron en el mito de la perspectiva orientada a la libertad. Recuerden que la CIA, al mismo tiempo que pretendía estar a favor de la libertad, llevó a cabo un golpe en contra de Mossadegh, llevó a cabo la operación de la Bahía de Cochinos, la operación Fénix en Vietnam y cosas similares. Esto fue en parte financiado con dinero del Plan Marshall, que fue desviado al CLC, pero también a un total de 170 fundaciones. Y uno de sus principales ideólogos, George Kennan, en un discurso ante el Colegio Nacional de Guerra en diciembre de 1947, desarrolló la estrategia de la mentira necesaria, que se convertiría en una parte esencial de la política exterior estadounidense, planteada en la orden de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA-48, y después en otra, para llevar a cabo operaciones de guerra psicológica. Esto duró 4 décadas, así que la idea de noticias falsas, de manipular a la población con mentiras, no es nueva, y no surgió simplemente con Trump. Así que los objetivos del Congreso para la Libertad Cultural eran los mismos de la Escuela de Frankfurt. Querían destruir el idealismo, la cultura clásica, porque Adorno, por ejemplo, argumentaba que el idealismo conduce al nazismo, porque conduce a una idea radical, y eso debe ser erradicado, tanto para erradicar a los restos del nazismo como también de la dictadura de la Unión Soviética.
Adorno dijo que para hacer eso había que erradicar la belleza del arte completamente. Recuerden que Schiller dijo que el arte que no es bello no es arte. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el arte tiene que ennoblecer a la gente y elevar su espíritu. Y cuando no es bello, no hace eso. En la música, el Congreso para la Libertad Cultural empezó una campaña despiadada en contra de Furtwängler y en lugar de los compositores clásicos, ellos promovieron la música tonal de 12 tonos de Alban Berg, Schoenberg, Weber y erradicaron la idea de la composición armónica polifónica. La famosa escritora Susan Sontag dijo, sabíamos que se esperaba que aceptáramos a la música horrible como si fuera placentera. Y eso es lo que sucede cuando se va a los conciertos, a los festivales del río Rin, el Rheingau y otros. Siempre tocan a Beethoven, Berg y algún otro compositor moderno. Nunca tocan un concierto clásico. Así que ellos también hicieron una lista de escritores permitidos. Ibsen, Shaw, O'Neill, Wilder, Steinbeck prohibieron ciertas obras de Shakespeare y de Kleist e inventaron al famoso Regie Theater, que es la idea de que puedes destruir completamente la composición clásica de Schiller, de Shakespeare. Y cada director moderno puede hacer su propia interpretación hasta el punto de que ya no se puede reconocer a estas obras. El Museo de Arte Moderno de Nueva York jugó un papel importante que promovió la pintura moderna. El cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el arte abstracto, el surrealismo, etc. Una escritora llamada Eva Cockcroft escribió en la revista Art Forum, el expresionismo abstracto fue un arma de la Guerra Fría. La conexión a la Guerra Fría y este expresionismo no era absolutamente una coincidencia, porque se suponía que destruiría la capacidad de la mente para entender cualquier cosa. De todas las personas, Harry Truman le gustaba ir a la Galería Nacional de Arte en Estados Unidos para mirar a Holbein, a Rembrandt. Él decía, qué gran placer y qué gran diferencia a nuestros modernos Schmierfinken, a nuestros cachorros mugrientos. La influencia del Congreso para la Libertad Cultural no terminó en 1967. Terminó entonces, hubo un gran escándalo, pero está funcionando hasta el presente. Ese es el por qué la gente tiene esta ideología izquierdista liberal hoy día. Eso es lo que está detrás de la política intervencionista, de la revolución de color, de exportar la democracia, el derecho a proteger. Esto es lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, le llama los valores post-cristianos. Él dice, los valores occidentales ya no son esos valores que fueron transmitidos desde nuestros abuelos de generación a generación, pero han sido reemplazados por todo está permitido, un hedonismo total donde la libertad se malentiende como el derecho de todo el mundo de vivir todos los placeres en el aquí y ahora. Haz lo que quieras hacer. Esa fealdad es la que ven cuando miran a la mayoría de las películas hoy día, los videojuegos, el arte, la cultura juvenil, que se caracterizan por ser un culto a la fealdad. Así que en ese sentido, el Congreso para la Libertad Cultural ha llevado a cabo una operación muy exitosa. Así que tenemos un gran problema cultural en el occidente. Hay una gran epidemia de drogas en Estados Unidos. La violencia está fuera de control. Los tiroteos en las escuelas, el terrorismo. Pero la buena noticia es que la solución para superar estos problemas está disponible. Cuando fundamos el Instituto Schiller, ahora hace más de 33 años, dijimos desde el principio que un nuevo orden económico mundial justo debe combinarse con un renacimiento de la cultura clásica. Esto realmente está sucediendo, porque con la creación de la nueva ruta de la seda, que se ha estado construyendo desde hace 4 años, el mundo ya ha cambiado y muchos países están reviviendo sus culturas clásicas.
Esta es la razón por la cual el Instituto Schiller, en todas nuestras conferencias, siempre tenemos una conferencia expresando este diálogo de culturas clásicas. Obviamente necesitamos un nuevo conjunto de relaciones internacionales. Debemos superar a la geopolítica. Debemos tener un sistema de relaciones entre nosotros con un respeto total para la soberanía, no injerencia, respeto para los diferentes sistemas sociales y una cooperación donde todos ganan en el interés mutuo de todos nosotros y la perspectiva de una sola humanidad. Nicolás de Cusa, que desarrolló el método de la coincidencia oppositorum, la idea de la coincidencia de los opuestos, argumentó que el uno tiene un poder superior, un orden superior de magnitud que los muchos. Así que la idea de la armonía en el macrocosmos es solo posible cuando se tiene el desarrollo de todo el microcosmos. Ese desarrollo no debe ser estático o lineal, pero debe funcionar como una fuga donde cada desarrollo avanza el desarrollo del nuevo segmento que es unificado en un concepto superior de la composición. Lo que debemos crear es un conjunto completamente nuevo de las relaciones internacionales, donde cada nación pueda celebrar el arte de gobernar, lo que significa hacer posible la creatividad potencial de todos sus ciudadanos. Una interacción entre las naciones donde cada una se enfoque en la mejor tradición cultural y el potencial de la otra. China está reviviendo el confucianismo y su filosofía de la cultura filosófica clásica en la poesía, la música y la pintura. En Europa debemos hacer absolutamente lo mismo. El período clásico griego antiguo, que es lo que Grecia en realidad está haciendo. Recientemente tuvieron una conferencia en esencia de las 10 civilizaciones más antiguas y ellos revivieron exactamente ese espíritu. En Italia tenemos el Renacimiento dorado, en España el Renacimiento andaluz y los otros grandes pensadores. En Francia está la tradición de Luis XI, de Juana de Arco, la Escuela Politécnica. En Alemania hay una gran riqueza de filósofos, compositores y poetas. Schiller, Beethoven. En Estados Unidos tenemos la Constitución americana, el sistema americano de economía. Todos estos tesoros están ahí, solo necesitan ser revividos. Si deshacemos lo que hizo el Congreso para la Liberación Cultural y revivimos a la cultura clásica de todas las naciones y tenemos un hermoso diálogo entre ellas, la humanidad vivirá un nuevo renacimiento y se desatará una enorme creatividad de la especie humana como nunca había habido. Así que es muy bueno vivir en este momento de la historia y contribuir para que el mundo sea un mejor lugar. Y se puede hacer porque el nuevo paradigma corresponde a la autoridad del universo físico en la ciencia, el arte clásico y estos principios. El neoliberalismo y el liberalismo izquierdista son anticuados y desaparecerán, como los escolásticos que debatían cuántos ángeles pueden sentarse en la punta de un alfiler. Lo que se afirmará es la identidad de la especie humana como la especie creativa en el universo.